Durante el tercer día de la misión, Artemis II, mientras la nave Orion rodeaba el polo sur de la Luna, los instrumentos a bordo comenzaron a registrar datos para los que nadie tenía una explicación inmediata. Al principio, las lecturas eran sutiles. Una ligera variación en la salida del espectrómetro, un parpadeo en los sensores del campo magnético. Era fácil descartarlo como ruido instrumental, esa estática de fondo que aparece en las misiones largas. El comandante Reed Wiseman lo anotó en el diario de vuelo, pero lo marcó como de baja prioridad. Y entonces las lecturas se dispararon. Durante 11 minutos, la tripulación interrumpió toda comunicación programada con el control en tierra. Los controladores de vuelo del Centro Espacial Johnson vieron cómo el flujo de datos enmudecía. No había voz, no había actualizaciones de telemetría, solo la señal portadora constante que confirmaba que la nave seguía allí, volando intacta. 11 minutos pueden ser una eternidad cuando eres responsable de 4 personas que orbitan otro mundo. Los controladores describirían la espera como algunos de los minutos más incómodos de todo el programa. Cuando la comunicación se reanudó, la tripulación se mostró tranquila y profesional. Informaron sobre el estado de los sistemas. Confirmaron que los 4 estaban a salvo. No dijeron nada sobre lo que habían visto. Pero en cuestión de horas, los directores de la misión tomaron una decisión inusual. Restringieron el acceso a los datos brutos de los instrumentos de ese paso orbital. Un subconjunto de la telemetría fue retirado del canal público. Los periodistas se dieron cuenta, los científicos también. Y las preguntas comenzaron de inmediato. La explicación oficial fue que se trataba de una gestión de datos rutinaria, un proceso de revisión estándar antes de publicar lecturas no verificadas. Esta explicación no convenció a casi nadie, porque el bloqueo de datos comenzó exactamente en el instante en que el Orión cruzaba un cúmulo de cráteres específicos cerca del polo sur lunar, una región llamada la Cresta de Conexión, situada en el borde de la cuenca Shackleton de Gerlach, y terminó justo en el momento en que la nave la sobrepasó. Esa precisión geográfica fue la primera señal real de que se había detectado algo muy concreto en ese lugar. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, hay que entender el contexto. El polo sur lunar ya era considerado el territorio científicamente más valioso de la Luna antes de que el Artemis II despegara. Se habían confirmado depósitos de hielo de agua en sus cráteres en sombra permanente. Los científicos esperaban que los instrumentos de la misión confirmaran lo que las sondas orbitales ya habían sugerido: hielo, variaciones minerales, el retrato geológico estándar de una superficie fría, antigua y en gran medida predecible. Los instrumentos encontraron todo eso. Y luego encontraron algo completamente diferente. En las semanas siguientes, mientras la revisión de datos continuaba a puerta cerrada, comenzaron a filtrarse fragmentos a través de los canales científicos. Investigadores vinculados a la misión empezaron a hacer referencia a un cúmulo de anomalías en conferencias privadas. La frase que aparecía constantemente en esas primeras discusiones era inconsistente con los modelos de formación conocidos. Esta frase, por seca y técnica que suene, es el equivalente científico de una sirena de alarma. Se habían detectado 3 anomalías distintas, apiladas una sobre otra, todas originadas en la misma zona geográfica bajo la nave. Una firma de calor, una lectura de campo magnético, una composición mineral que ninguno de los modelos previos a la misión había predicho. Cualquiera de estos hallazgos por sí solo habría sido interesante. Juntos
apuntaban a algo que se suponía que la Luna no debía tener. Y cuanto más de cerca miraban los científicos, más extraño se volvía todo. La firma de calor fue la primera anomalía confirmada en la revisión oficial. Y fue la que dejó perplejos a los geólogos térmicos, porque contradecía uno de los hechos más establecidos de la ciencia planetaria. La Luna está geológicamente muerta. Este es el consenso científico, respaldado por décadas de datos. A diferencia de la Tierra, que se asienta sobre un interior fundido en constante movimiento, la Luna se enfrió y solidificó hace miles de millones de años. Su núcleo es pequeño, mayormente sólido, y produce casi ningún calor. Las temperaturas que se miden en la superficie son un reflejo directo de lo que hace el Sol, no de lo que la Luna hace desde su interior. Por eso la lectura sobre la cresta de conexión fue tan desconcertante. Los sensores térmicos del Orión detectaron una zona de aproximadamente 5 kilómetros de ancho, donde la temperatura del subsuelo era medible y consistentemente más alta que el terreno circundante, más alta por un margen que el calentamiento solar por sí solo no puede explicar. La región se encuentra al borde de un cráter en sombra permanente, lo que significa que la radiación solar directa es mínima. El suelo allí debería estar entre los más fríos de toda la Luna. En cambio, algo bajo la superficie estaba empujando calor hacia arriba. Imagina presionar la mano contra el suelo de hormigón de un edificio que creías abandonado durante un siglo y sentir que emana calor. Esa es la escala de lo anómalo. Los científicos revisaron los datos contrastándolos con cada explicación geológica conocida. El calor residual de un impacto reciente era posible, pero en esa ubicación específica no existía ningún cráter de impacto con el tamaño o la antigüedad adecuados. La desintegración radiactiva concentrada en la roca subterránea era otra opción, pero las concentraciones necesarias habrían requerido un depósito inusualmente denso a una profundidad muy concreta, el tipo de bolsa aislada que la geología lunar no tiende a formar sin una historia de formación clara que la explique. Un equipo que analizó el perfil térmico estimó que la fuente de calor se encontraba a entre 1 y 3 metros bajo la superficie. Esta profundidad es un detalle crucial. Sitúa la fuente por debajo de la capa de regolito lunar y la adentra en la corteza más profunda, donde el material es más antiguo, más denso y mucho menos comprendido. Dentro del grupo de revisión, una hipótesis ganó fuerza rápidamente: un sistema de tubos de lava. Se ha confirmado que en la Luna existen estas estructuras, largos túneles subterráneos que se formaron cuando antiguos ríos volcánicos de roca fundida se drenaron, dejando pasajes huecos. Lo que nadie esperaba era la posibilidad de que uno de ellos pudiera conservar algún tipo de actividad térmica residual, porque eso implicaría procesos volcánicos mucho más recientes de lo que permite la cronología geológica aceptada para la Luna. La última actividad volcánica significativa de nuestro satélite se data en hace aproximadamente 1.000 millones de años. Pero los datos térmicos eran solo la primera capa de esta creciente anomalía. Justo encima de esa firma de calor, en un lugar donde las leyes de la física planetaria dictan que no debería haber nada, se encontraba algo más. Es un conocimiento fundamental en la ciencia planetaria que la Luna carece de campo magnético global. La Tierra lo posee porque su núcleo externo de hierro líquido gira y genera un poderoso escudo electromagnético. El núcleo de la Luna, en cambio, es demasiado pequeño y sólido para hacer lo mismo. El campo global que alguna vez tuvo hace miles de millones de años se desvaneció a medida que su interior se enfriaba.
excepto que no lo es del todo. Los científicos lunares han documentado lo que denominan anomalías corticales, pequeñas bolsas localizadas donde la roca antigua magnetizada preserva un tenue registro del campo que existió en el pasado. Estos fenómenos se comprenden bien. Son fósiles magnéticos, roca que fijó en su estructura la orientación del antiguo campo antes de que éste desapareciera, de forma similar a como una fotografía captura un instante que ya ha pasado. Los científicos han cartografiado docenas de estas anomalías por toda la superficie lunar. Aunque interesantes, son antiguas y pasivas. La lectura que el magnetómetro del Orión capturó sobre la cresta de conexión era categóricamente diferente. La intensidad del campo en la zona de la anomalía era órdenes de magnitud superior a la de cualquier remanente cortical jamás registrado en la Luna. Las anomalías corticales típicas producen intensidades que se miden en el rango de los nanoteslas bajos, apenas susurros de un magnetismo ancestral. La lectura sobre la cresta de conexión se registró en un rango que los científicos normalmente asocian con procesos geológicos activos. Procesos que requieren calor, movimiento y un comportamiento del material que la roca muerta simplemente no puede producir. El magnetómetro registró un campo con forma de burbuja, una cúpula de influencia magnética que se elevaba desde la superficie, concentrada directamente sobre la misma zona de 5 kilómetros donde se había detectado la firma térmica. La coincidencia espacial de ambas anomalías era absoluta, y cada científico que revisó los datos lo supo al instante. Esto no era una casualidad. Para entender por qué esa alineación es tan significativa, hay que mirar a nuestro propio planeta. En la Tierra, los campos magnéticos localizados e intensos tienden a surgir de regiones con elevada actividad geotérmica, sistemas hidrotermales, cámaras de magma profundas, lugares donde el material caliente y conductor está en movimiento. El campo magnético y la firma de calor apuntaban a la misma fuente subterránea, reforzando mutuamente su validez y haciendo que una explicación aleatoria fuera prácticamente imposible. La pregunta era, ¿qué podría producir realmente un campo de esa intensidad en un cuerpo tan geológicamente silencioso como la Luna? Las primeras discusiones produjeron dos teorías contrapuestas. La primera proponía un depósito enterrado de material altamente magnético, una concentración de roca rica en hierro, que retuvo un magnetismo inusualmente fuerte del campo antiguo. El desafío de esta teoría era la enorme intensidad requerida. El depósito tendría que ser gigantesco, muy concentrado, y estar a una profundidad específica que casualmente coincidiera con la fuente térmica. Posible en principio, pero profundamente improbable en la práctica. La segunda teoría era más difícil de aceptar, pero se ajustaba a los datos de manera más limpia. Algunos investigadores propusieron que la fuente de calor subyacente estaba generando suficiente movimiento en el material conductor del subsuelo como para producir un efecto de dínamo débil, pero real, una versión local y en miniatura del proceso que impulsa el campo magnético de la Tierra. Un sistema todavía en movimiento, todavía generando, todavía vivo de una manera pequeña y científicamente inexplicable. Si esta segunda teoría fuera correcta, significaría que la Luna no estaba tan muerta como todos los modelos asumían. Sin embargo, por sorprendentes que fueran el calor y el campo magnético, resultaron ser las anomalías más sencillas de explicar. Cuando los datos de las muestras minerales terminaron de procesarse, introdujeron una pregunta
que ninguna de las dos teorías podía responder. La nave Orion llevaba a bordo un espectrómetro de imágenes de nueva generación, más sensible que cualquier otro que hubiera volado en misiones lunares anteriores. A medida que la nave pasaba sobre la zona de la anomalía, ese instrumento escaneaba la superficie en docenas de longitudes de onda simultáneamente, construyendo un detallado retrato químico de la roca que se encontraba debajo. Lo que el espectrómetro encontró en la zona de la cresta de conexión fue, en su mayor parte, lo que se esperaba. El análisis del ortocito, la roca de silicato que conforma la antigua corteza de las tierras altas lunares, parecía un procedimiento de rutina. Todo era predecible, todo estaba debidamente registrado. Pero entonces el sistema detectó una segunda firma subyacente. Fue posible detectarla porque la capa rocosa superior en esa zona estaba fracturada y era delgada, permitiendo que el material más profundo se manifestara parcialmente. Y fue esa segunda firma la que detuvo en seco al equipo de procesamiento. La proporción de minerales en la capa inferior correspondía a una clase de roca que solo se forma bajo condiciones muy específicas de calor y presión extremos. El tipo de condiciones que existen en las profundidades de un planeta grande. La relación entre magnesio, hierro y silicio en la capa identificada coincidía con perfiles que los geólogos en nuestro planeta asocian con material del manto profundo, la capa que se encuentra a cientos de kilómetros bajo la superficie terrestre, donde las presiones son tan inmensas que la roca se comporta casi como un fluido lento. La roca lunar, sin embargo, no se forma de esa manera. La Luna es más pequeña, se enfrió más rápido, y su historia geológica sigue una curva de presión y temperatura completamente diferente. Según todos los modelos de formación que los científicos utilizan actualmente, un material con esas proporciones elementales simplemente no debería existir en la corteza lunar. El primer instinto fue atribuirlo a un error instrumental. Para descartarlo, el equipo sometió los datos a 3 verificaciones de calibración independientes. Cada una de ellas confirmó el mismo resultado desconcertante. Realizaron entonces una comparación con las bases de datos minerales compiladas a partir de las muestras de las misiones Apolo, de los meteoritos lunares encontrados en la Tierra, de cada fragmento de roca lunar que la humanidad ha analizado jamás. Nada en esos archivos coincidía con la firma de la capa profunda de la cresta de conexión. Lo que sí encajaba, con una precisión casi incómoda, era un subconjunto de muestras terrestres, específicamente los xenolitos, fragmentos de material del manto profundo que ocasionalmente son arrastrados hacia arriba por la actividad volcánica y terminan incrustados en la roca de la superficie terrestre. Cuando los geólogos encuentran un xenolito, lo tratan como un mensaje de las entrañas del planeta, un trozo del interior entregado a la superficie por un accidente geológico. La implicación que emergía de los datos del Artemis II era asombrosa. La Luna podría estar albergando un pedazo de la Tierra enterrado en su corteza, un fragmento de una antigüedad incalculable del interior de nuestro propio planeta, atrapado en otro mundo durante miles de millones de años. Para comprender cómo un fragmento de la Tierra pudo terminar en la Luna, hay que retroceder aproximadamente 4.500 millones de años, a un sistema solar que apenas se parecía al que habitamos hoy. Los planetas estaban en formación, creciendo al colisionar con cuerpos más pequeños, acumulando masa a través de una violencia puramente catastrófica.
La Tierra estaba comenzando a diferenciarse en la estructura de capas que tiene hoy, con un denso núcleo de hierro hundiéndose hacia el centro y rocas más ligeras flotando hacia la superficie. Y entonces algo enorme golpeó la Tierra primitiva. Un cuerpo de tamaño aproximado al de Marte, que los científicos han bautizado como Theia, impactó contra nuestro planeta en una colisión tan violenta que desafía cualquier descripción sencilla. El impacto liberó una energía que no tiene un punto de referencia humano. Ambos cuerpos se vaporizaron parcialmente y una inmensa cantidad de escombros explotó hacia el espacio, formando un vasto disco alrededor de la Tierra. Durante los siguientes miles de años, ese anillo de escombros se fusionó bajo su propia gravedad y formó la Luna. Esta es la hipótesis del gran impacto y es el modelo científico dominante para la formación lunar. Explica por qué la composición general de la Luna es tan similar a la de las capas externas de la Tierra. La Luna se formó principalmente del material del manto terrestre que fue lanzado al espacio durante la colisión. Pero es aquí donde los datos del Artemis II introducen una complicación genuina. La firma mineral detectada en la cresta de conexión no coincide con el manto terrestre en un sentido general. Coincide específicamente con el manto inferior de la Tierra, la zona que se encuentra aproximadamente entre 652.900 kilómetros bajo la superficie. Un material de esa profundidad habría formado parte del interior de la Tierra mucho antes del impacto de Theia. Habría estado profundamente sepultado, aislado por miles de kilómetros de roca por encima. Para que ese material terminara en la corteza de la Luna, algo inusual tuvo que ocurrir durante o después del impacto, algo que nos obliga a reconsiderar lo que sabemos. Una posibilidad es que la colisión fuera lo suficientemente profunda y asimétrica como para excavar material directamente del manto inferior de la Tierra y lanzarlo al disco de escombros en formación. Otra es que un impacto secundario, un cuerpo más pequeño que golpeara la joven Luna después de su formación, incrustara un fragmento capturado de material terrestre primitivo en la corteza lunar mucho después del evento de formación inicial. Ambos escenarios son teóricamente posibles, pero ninguno encaja cómodamente en el modelo estándar actual del gran impacto. Hay una tercera posibilidad, y es la que más incomoda a los científicos planetarios: que el propio modelo del gran impacto esté incompleto, que la formación de la Luna fuera más caótica, más extraña, e implicara intercambios de material entre los dos cuerpos que la hipótesis actual no contempla por completo. Algunos investigadores llevan años defendiendo esta idea. Ahora, los datos minerales del Artemis II proporcionan a ese argumento su evidencia física más directa hasta la fecha. Y aquí es donde el detalle crucial lo conecta todo de nuevo con el calor y el campo magnético. El material del manto profundo de la Tierra es rico en minerales específicos que permanecen térmicamente conductivos y magnéticamente susceptibles durante periodos extraordinariamente largos. Si un fragmento del manto inferior de nuestro planeta está enterrado bajo la cresta de conexión, podría explicar simultáneamente la anomalía térmica y la burbuja magnética que se encuentra sobre ella. Un único fragmento enterrado, 3 anomalías, una sola ubicación. Las piezas parecían encajar, pero cuanto más profundizaban los científicos, más incierto se volvía el panorama. Porque había una cuarta anomalía que ninguna de las teorías había anticipado. La misión a Artemis I había llevado sensores sísmicos de nueva generación, diseñados para ser liberados desde la órbita.
Eran pequeños paquetes diseñados para caer en coordenadas específicas bajo la trayectoria de la nave. Estos sensores funcionaron durante 48 horas y en ese breve lapso registraron algo completamente inesperado. Los datos revelaron un patrón de pulsos rítmicos y débiles que provenían directamente de la zona de la anomalía bajo la cresta de conexión. Estos pulsos llegaban a intervalos regulares de aproximadamente 90 segundos. Cada uno era tenue, apenas por encima del umbral de detección, pero la constancia de su ritmo era inconfundible. ¿Qué proceso natural podría generar tal regularidad? Un proceso geológico aleatorio, como el asentamiento de rocas o las grietas por expansión térmica, produce un ruido que varía, que es caótico. No se manifiesta en un compás limpio y repetitivo. Lo que se estaba detectando era algo distinto, algo que parecía tener una cadencia propia. Cuando los investigadores compararon los datos de estos pulsos con los archivos de los sismos profundos de las misiones Apolo, el contraste fue inmediato. Los instrumentos del Apolo habían registrado temblores profundos, pero eran irregulares y esporádicos. Lo que el Artemis II había capturado era algo de naturaleza diferente. Piensa en la acústica de un edificio. Una cosa es oírlo crujir aleatoriamente con el viento, y otra muy distinta es escuchar un golpe lento y constante que proviene de algún lugar dentro de las paredes. Los científicos fueron extremadamente cuidadosos al describir este hallazgo. La postura oficial fue que los pulsos eran consistentes con un fenómeno de resonancia, una estructura subterránea vibrando a su frecuencia natural en respuesta a la flexión de marea de la corteza lunar. Para que la resonancia produzca un patrón de pulsos tan nítido, se necesita una condición indispensable, una cavidad, un espacio hueco de dimensiones específicas. Al aplicar las propiedades conocidas de la roca de la corteza lunar, el tamaño de la cavidad necesaria para producir ese intervalo de pulso era asombroso. Equivalía aproximadamente a una cámara de varios kilómetros de diámetro y de una profundidad considerable. ¿Significaba esto que se había confirmado la existencia de un espacio hueco de kilómetros de ancho bajo la cresta de conexión? No exactamente. Los datos son coherentes con esa interpretación, lo cual es distinto a una prueba irrefutable. Sin embargo, es la explicación que mejor encaja con todo lo detectado hasta ahora. El calor, la burbuja magnética, los minerales inusuales y ahora un pulso rítmico que emerge desde las profundidades con la precisión de un reloj. Las cuevas subterráneas en la Luna son reales, están probadas y documentadas. Los científicos las denominan tubos de lava, y tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea las han identificado formalmente como objetivos prioritarios para la futura construcción de bases. Lo que nunca se había confirmado es un tubo de lava de la escala sugerida por los datos del Artemis II. En la Tierra, los tubos de lava varían desde pequeños túneles hasta enormes corredores subterráneos. El más grande conocido en nuestro planeta se extiende por más de 64 kilómetros de longitud y alcanza unos 30 metros de diámetro. Impresionante para cualquier estándar humano. Pero en la Luna, donde la gravedad es un sexto de la terrestre y los antiguos flujos de lava se comportaban de manera diferente, el tamaño teórico máximo para los tubos de lava es dramáticamente mayor. Los científicos han modelado tubos que podrían tener potencialmente kilómetros de ancho, estructuras que harían que cualquier equivalente terrestre pareciera una simple tubería de drenaje. Si la señal de resonancia del Artemis II se interpreta al pie de la letra,
La cavidad implícita bajo la zona de la anomalía eclipsaría cualquier cosa confirmada hasta ahora en la Luna. Hablamos de una cámara de varios kilómetros de diámetro, un espacio tan vasto que una ciudad de tamaño mediano podría caber en su interior con espacio de sobra. Y aquí es donde la imagen que emerge del conjunto de datos se vuelve verdaderamente desconcertante. La firma térmica sugiere que esta cavidad, si existe, no está fría y muerta. La anomalía magnética sugiere que algo en su interior sigue conduciendo o generando energía de campo. Los datos de los minerales indican que la roca de esa zona contiene material con una historia de formación completamente diferente a la del terreno circundante. El resultado es la visión de una cámara subterránea de tamaño descomunal, cálida, magnéticamente activa y geológicamente anómala, situada bajo el polo sur lunar. Pero hay una quinta anomalía, la que tardó más en procesarse, y la que ningún modelo en la literatura científica podía explicar. El experimento de radiociencia de la nave Orion estaba diseñado para medir el campo gravitatorio de la Luna con altísima precisión, rastreando minúsculos cambios en la velocidad de la nave mientras sobrevolaba terrenos de densidad variable. Una roca más densa ejerce una atracción ligeramente mayor y acelera la nave. Un espacio vacío ejerce menos atracción y la nave se desacelera. El procesamiento de esos datos requirió semanas porque la señal era extraordinariamente compleja. El subsuelo inmediato bajo la cresta de conexión se registró como más denso que el terreno circundante, lo cual era coherente con el material enterrado de composición inusual detectado por el espectrómetro. Pero a mayor profundidad, la señal cambiaba drásticamente, revelando una zona de densidad significativamente menor, justo donde los datos de resonancia sísmica sugerían que podría existir la cavidad. Ambas lecturas, una sobre la otra, confirmaban la hipótesis de manera mucho más directa. Y entonces, el equipo encontró algo que inicialmente atribuyó a un error instrumental. En el centro exacto de la zona de baja densidad, había un punto con una medición que no encajaba en ninguno de los dos extremos. Era lo suficientemente denso como para registrarse con claridad, pero su firma no coincidía ni con los tipos de rocas circundantes, ni con el material del manto profundo señalado en el análisis mineral. Se trataba de un objeto pequeño y denso, situado dentro o en el suelo de la hipotética cavidad. El equipo ejecutó las comprobaciones de calibración 3 veces. Lo marcaron como una señal confirmada de origen incierto. La descripción oficial en el resumen de datos lo definía como una anomalía de densidad de naturaleza desconocida, localizada a una profundidad y posición consistentes con el interior de la estructura subterránea propuesta. Naturaleza desconocida. Esas dos palabras, en un informe de una misión tan cuidadosamente diseñada como el Artemis II, tienen un peso específico. Los científicos usan esa frase cuando los datos son reales y la medición está confirmada, pero la explicación está ausente. Así, el misterio se componía de 5 capas. Los datos térmicos indicaban que la zona estaba más caliente de lo que debería. Los datos magnéticos señalaban que generaba un campo que no debería existir. Los datos minerales sugerían que la roca en esa zona provenía de otro lugar, posiblemente del interior profundo de la Tierra primitiva. Los datos sísmicos apuntaban a la existencia de una cavidad subterránea de proporciones colosales. Y ahora los datos de gravedad revelaban que había algo en el interior de esa cavidad que ningún modelo podía identificar. 5 anomalías confirmadas de forma independiente. Una única ubicación de 5 kilómetros de diámetro.
La imagen completa que emergía era la visión de algo que ningún geólogo planetario habría predicho. Una cámara subterránea cálida y magnéticamente activa, conteniendo en su interior un objeto de densidad y geometría inusuales, todo ello en la región más geológicamente prometedora del sistema solar interior, para la exploración humana permanente. Y fue ese último elemento, la confluencia de todos estos factores en el único lugar del sistema solar interior, que la humanidad está intentando convertir en su primera base extraterrestre, lo que transformó el debate científico en un debate estratégico. La burbuja magnética sobre la cresta de conexión no era solo una anomalía científica, era algo que ninguna tecnología humana desplegada en el espacio puede replicar a escala comparable, un escudo natural contra la radiación. Los datos del magnetómetro mostraban una región en forma de cúpula, donde las partículas cargadas entrantes serían desviadas de manera similar a como el campo magnético de la Tierra las desvía a escala global. La intensidad es solo una fracción de la terrestre, pero el efecto es real y medible. En combinación con un blindaje adicional modesto, la dosis de radiación efectiva dentro del domo se reduciría a niveles similares a los que una persona experimenta en altitudes elevadas en nuestro planeta. Sobre el domo hay posiblemente acceso a una cavidad subterránea que proporcionaría temperatura estable y protección casi total contra la radiación para espacios de vida y trabajo. A solo kilómetros de distancia hay depósitos confirmados de hielo de agua que pueden proporcionar agua potable, oxígeno respirable y, mediante electrólisis, combustible para cohetes. Y en la propia roca de esa zona hay una posible fuente de energía geotérmica. Ningún ingeniero planetario podría haber diseñado un lugar mejor para una base lunar permanente. Esta convergencia de factores llevó a los científicos que medían la zona a utilizar un término que normalmente se reserva para los ecosistemas oceánicos inusualmente productivos. Convergencia. Nadie esperaba aplicarlo a un pedazo de corteza lunar. Pero a medida que los datos se volvían más claros, la convergencia parecía cada vez más inquietante. Porque algunos de los científicos que revisaban los hallazgos comenzaron a hacerse una pregunta que en la superficie parece sencilla, pero que en el fondo es de una complejidad abrumadora. ¿Cómo es posible que tantas anomalías tan singulares terminen exactamente en el mismo lugar? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Cada anomalía por sí sola tiene una explicación geológica plausible. La firma térmica podría ser calor residual de un depósito conductor enterrado. La burbuja magnética podría surgir de una bolsa inusualmente concentrada de roca magnetizada antigua. Los minerales extraños podrían ser material del gran impacto que afloró a la corteza por impactos posteriores. La cavidad podría ser un antiguo tubo de lava preservado. El objeto denso central podría ser un depósito de hierro concentrado. Cada explicación está disponible y es coherente con la física y la geología planetaria que conocemos. El problema es que ningún proceso geológico conocido produce de manera fiable todas estas características simultáneamente, concentradas en una única zona de 5 kilómetros en un cuerpo geológicamente inactivo. La convergencia de características en un área pequeña ocurre en la Tierra, pero en contextos muy específicos. Los campos de respiraderos hidrotermales en las profundidades oceánicas, los puntos calientes volcánicos. Pero la Tierra es un planeta geológicamente activo, con enormes presupuestos energéticos. La Luna opera con un presupuesto energético mucho menor. Una convergencia de esta magnitud en la Luna requiere una fuente de energía, un proceso
o una historia que los modelos actuales no pueden explicar de forma limpia. El candidato que ha ganado más fuerza entre los investigadores es la hipótesis del fragmento superviviente de Theia, un pedazo del cuerpo impactador que creó la Luna, preservado en las profundidades de la corteza lunar durante 4.000 millones de años. Un fragmento del núcleo metálico de Theia, portando los isótopos de larga vida que se concentraron en su interior antes de la colisión, desintegrándose lentamente durante todo ese tiempo y produciendo calor, generando también cambios en las propiedades magnéticas de la roca circundante, explicando la inusual composición mineral de la zona adyacente y posiblemente explicando la propia cavidad como una estructura secundaria formada en la estela térmica del fragmento, enterrado a lo largo de miles de millones de años. Si el radar que lleva el Artemis 3 confirma la existencia de un objeto denso y compacto en la cavidad, y si los análisis posteriores lo identifican como metálico e isotópicamente distinto de la roca lunar estándar, estaríamos ante el hallazgo más extraordinario en la historia de la exploración planetaria. Un fragmento del planeta que dio a luz a nuestra Luna, encontrado tras 4.000 millones de años. Para entender por qué ese hallazgo cambiaría la ciencia planetaria a nivel fundamental, hay que entender la magnitud de lo que no sabemos sobre el gran impacto. La hipótesis del gran impacto es el modelo científico dominante para la formación lunar y está respaldada por décadas de datos. Pero los científicos estudian ese evento basándose únicamente en evidencias indirectas, proporciones de isótopos en rocas terrestres, simulaciones por computadora, comparaciones de composición entre la Tierra y la Luna. El impacto en sí no dejó ningún registro físico directo que los humanos hayan podido analizar en un laboratorio. Un fragmento de material de aquel cataclismo preservado en la corteza lunar, sin haber sufrido el procesamiento geológico posterior que alteraría su firma original, constituiría un registro físico directo, el primero jamás recuperado. Sería como sostener un eco tangible del nacimiento de nuestro mundo. La composición isotópica de una muestra de esas características permitiría datar el impacto con una precisión que los métodos actuales no pueden alcanzar. Revelaría detalles sobre la composición de Theia, el protoplaneta que colisionó con la Tierra, ayudando a los científicos a comprender qué tipo de mundo era antes de la colisión. Pondría a prueba los modelos contrapuestos sobre cómo se desarrolló el impacto, ya que las diferentes geometrías de colisión producen distintos patrones de mezcla en el material superviviente. La composición de esas muestras llevaría la firma de la geometría que realmente ocurrió. El Artemis 3 irá allí. El anuncio de la modificación del perfil de misión se comunicó a través de canales oficiales, enmarcado en lenguaje prudente sobre la optimización del retorno científico. En la práctica, representaba un cambio operativo monumental. El nuevo plan sitúa el aterrizaje tripulado a unos 6,5 kilómetros del centro de la anomalía, lo suficientemente cerca para desplegar una red sísmica de larga duración y un radar de penetración terrestre, pero lo bastante lejos para evitar la zona de riesgo por desgasificación activa. Y aquí hay un detalle que el análisis posterior de los datos sísmicos reveló y que cambia completamente el carácter del pulso. Cuando se procesaron los datos sísmicos iniciales, el intervalo de 90 segundos fue descrito como consistente con un fenómeno de resonancia impulsado por la flexión de marea. Esa interpretación era cautelosa y bien fundamentada.
Pero la ciencia exige verificación constante. Los investigadores realizaron posteriormente un análisis comparando los datos del pulso con el calendario de flexión de marea de la Luna durante las 48 horas exactas en que los sensores estuvieron activos. La correlación resultó ser solo parcial. El pulso existía durante los periodos de alta influencia de marea como se esperaba, pero también continuaba con una amplitud reducida durante los momentos en que la flexión de marea estaba en su punto más bajo. Una cavidad que resuena de forma puramente pasiva no puede sostener una oscilación por sí misma. Vibra cuando es golpeada y luego la vibración se atenúa, de la misma manera que el sonido de una campana se desvanece tras ser tañida. Para que una oscilación se mantenga entre los eventos de fuerza externa, se necesita un componente activo, algo dentro del sistema que aporte energía para mantener la vibración en marcha. Los investigadores propusieron un sistema acoplado, una fuerza de marea externa que inicia la resonancia en la cavidad, combinada con una fuente de energía interna que la sostiene entre los ciclos. Esa fuente sería probablemente el mismo proceso térmico que explica la firma de calor. Material volátil calentado que acumula presión, se libera parcialmente, viaja hacia arriba a través de fracturas y escapa formando la pluma de desgasificación que detectó el James Webb. El ciclo se reinicia a medida que el material inferior se recalienta. El modelo que mejor se ajusta a los datos sugiere que la escala de tiempo de ese ciclo produciría un periodo muy cercano a los 90 segundos. Un ciclo geotérmico en la Luna, activo, sostenido, generando una señal medible cada minuto y medio. Cada modelo de la Luna construido en los últimos 50 años afirmaba que esto no era posible, porque hay un detalle en todo este panorama que los directores de misión tomaron con extrema seriedad. La pluma de carbono que el telescopio espacial James Webb había estado detectando ascendiendo desde la zona, meses antes de que el Artemis II sobrevolara la región, era persistente y direccional. Esa persistencia sugiere un depósito subterráneo con cierto grado de confinamiento que se filtra lentamente a través de grietas en la roca. El artículo que describía el enriquecimiento de la exosfera lunar sobre esa zona se publicó antes del vuelo del Artemis II. Permaneció en la literatura científica sin ser citado ni comentado durante meses. El equipo de investigación que lo escribió no estaba estudiando desgasificación ni buscando señales químicas de un proceso subsuperficial. Su trabajo consistía en mapear la composición de la superficie lunar como objetivo secundario, mientras los programas principales del telescopio utilizaban otros instrumentos. La observación del Polo Sur fue un proyecto modesto, presentado durante un periodo de tiempo de libre asignación. La señal que detectaron era real y estadísticamente significativa. El equipo tomó nota de ella, la describió, ofreció una interpretación cautelosa y publicó sus hallazgos para luego continuar con otros proyectos. La razón de que pasara desapercibida es que sin el contexto proporcionado por el Artemis II, la señal carecía de una historia que le diera anclaje, un enriquecimiento menor de la exosfera sobre una sección de las tierras altas del Polo Sur. Interesante, quizás, pero no alarmante. No estaba conectado con nada más que se supiera en aquel momento. Era una pieza de un rompecabezas que nadie sabía que estaba armando. La conexión entre los datos del Webb y la anomalía del Artemis II solo se estableció porque alguien en el equipo de revisión de datos buscó específicamente en la literatura científica cualquier señal previa
procedente de las coordenadas de la cresta de conexión. Las coordenadas del enriquecimiento en la exosfera coincidían con la zona de la anomalía, con una precisión que silenció la sala. El Webb había estado detectando una pluma de gas ascendiendo desde esa región meses antes del paso del Artemis II. Se trataba de una desgasificación lenta y persistente de compuestos de carbono desde algún lugar bajo la superficie, filtrándose hacia arriba a través de roca fracturada. La pluma era demasiado difusa para haber sido considerada significativa por sí sola. Con el contexto proporcionado por los hallazgos del Artemis II, se convirtió en uno de los datos más importantes de todo el panorama. La composición de la pluma, monóxido de carbono y precursores orgánicos, coincidía con las firmas minerales detectadas por el espectrómetro del Orión. El gas provenía de la misma fuente que los minerales enterrados, y su persistencia a lo largo de meses indicaba que no era un evento aislado, sino un proceso continuo. Una luna geológicamente muerta no emite gases orgánicos de forma persistente durante meses, y en la Tierra los ingenieros han aprendido a través de experiencias devastadoras lo que ocurre cuando se perfora un sistema presurizado, sin comprender del todo la dinámica de presiones en su interior. En el entorno de vacío y baja gravedad de la superficie lunar, el gas liberado de un sistema presurizado subterráneo se expandiría con una dinámica radicalmente diferente a la de la Tierra. La ausencia de resistencia atmosférica significa que las ondas de presión se propagan de otra manera. Un equipo que modeló posibles escenarios de ruptura en la cresta de conexión concluyó que incluso una liberación modesta de presión podría lanzar material de la superficie a altitudes significativas, justo en las inmediaciones de una nave y su tripulación. La expresión perfil de riesgo desconocido apareció en el registro oficial de al menos 2 reuniones de planificación. Es el lenguaje científico para admitir que no sabemos qué podría suceder y que no podemos modelarlo porque nunca antes nos habíamos enfrentado a algo así en la Luna. Así que la tripulación del Artemis III se situará en el límite del domo magnético. Recogerá muestras de la roca fracturada en el borde de la anomalía. Instalará la red sísmica y escuchará el pulso rítmico durante semanas, midiendo su cadencia con instrumentos de precisión incomparablemente mayor que los 48 horas de los sensores de la misión anterior. Y el radar de penetración terrestre enviará sus pulsos hacia el subsuelo, los reflejos volverán y el procesamiento producirá una imagen. Lo que sea que esa imagen muestre, resolverá la naturaleza del objeto central con una categoría conocida, o la profundizará hasta convertirla en algo que reformule las preguntas que la ciencia planetaria se hace sobre nuestro vecino más cercano. Si pudieras observar este momento desde fuera, lo que verías sería una especie que ha caminado sobre la Luna 6 veces, que ha orbitado la Luna decenas de veces, que ha analizado sus rocas durante más de medio siglo, descubriendo ahora que una zona de 5 kilómetros en sus tierras altas del sur ha estado guardando 5 anomalías simultáneas y apiladas, que contradicen cada uno de los modelos que esa especie construyó sobre el cuerpo celeste que ha tenido sobre su cabeza durante toda su historia. Eso no es un fracaso de la ciencia. Es exactamente lo que parece cuando la ciencia llega al borde de lo que sabe y sigue empujando. La Luna no está completamente cartografiada. La Luna no está completamente comprendida. Y la cresta de conexión, silenciosa durante 4.500 millones de años bajo el Polo Sur, esperó pacientemente a que llegaran los instrumentos adecuados.
Algo en ese lugar sigue cálido, sigue generando un campo que no debería existir, sigue enviando compuestos de carbono hacia la exósfera, sigue pulsando cada 90 segundos con la regularidad de un mecanismo de relojería. Y pronto alguien estará parado en el borde de ese domo magnético, con dosímetros en el traje, registrando silenciosamente el descenso de partículas entrantes, mirando hacia una fractura en la roca de la que se filtra una firma química que proviene de las entrañas de la Tierra primitiva. El objeto denso en el centro de la cavidad aguarda el paso del radar. 4.500 millones de años es mucho tiempo para esperar. Pero quizás eso es lo que hace a este hallazgo tan perturbador y tan hermoso al mismo tiempo. El universo no archiva sus secretos en lugares cómodos ni en momentos convenientes. Los archiva en cráteres en sombra permanente, en rocas que no deberían estar donde están, en pulsos que nadie escuchó hasta que una nave pasó exactamente sobre ellas, a exactamente la altitud correcta, con exactamente los instrumentos adecuados. El cosmos nos cambia mientras lo recorremos, nos reescribe mientras lo atravesamos. Y la Luna, nuestro vecino más cercano y estudiado, acaba de demostrarnos que la categoría de plenamente comprendido es una que todavía no estamos cualificados para asignar a ningún mundo. Hay algo en ese hecho que merece una pausa. La Luna ha permanecido sobre nuestras cabezas durante toda la historia de la civilización humana. Los astrónomos de la antigüedad siguieron sus fases. Los navegantes la usaron para encontrar su posición en el mar. Los poetas le escribieron durante miles de años. Los científicos cartografiaron su superficie con tecnología cada vez más sofisticada durante un siglo. 12 personas caminaron sobre ella. Docenas de sondas la orbitaron. Y aún así, una zona de apenas 5 kilómetros en sus tierras altas del sur fue capaz de ocultar 5 anomalías apiladas hasta que una nave pasó exactamente sobre ella con exactamente los instrumentos adecuados. La Luna es el objeto más estudiado del cielo nocturno y sigue sorprendiéndonos, lo cual significa que la pregunta de qué no sabemos sobre Marte, sobre Europa, sobre los mundos que apenas hemos vislumbrado desde la distancia, es una pregunta que la ciencia todavía no está cualificada para responder. La exploración no termina cuando creemos que entendemos algo. Termina cuando dejamos de ir. La cresta de conexión ha esperado 4.500 millones de años. El Artemis 3 ya está en camino. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.